Continuamos en Televida hablando de COVID desde las diferentes especialidades. En este caso nos vamos a dedicar a la reumatología y vamos a ver, la parte quizás menos explorada del COVID, que es el post-COVID, una vez que lo superamos. Sabemos que suelen quedar secuelas. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestras articulaciones. ¿Qué tal, Duilio? Hola, ¿qué tal, Claudio? Estamos teniendo muchos pacientes que sufren COVID leve y que muchas veces son jóvenes, sobre todo se ve también en mujeres, y que pasan las semanas después que ya tuvieron el COVID y que te dicen: yo no tuve demasiados síntomas, quizá me faltaba un poco el olfato, quizá tuve algunas líneas de fiebre, pero ahora no quedé bien, no quedé igual, estoy con cansancio, estoy teniendo cefaleas, dolor de cabeza, dolores lumbares, dolores articulares, fatiga. Entonces se empezó a ver mundialmente en investigaciones que esto es propio de lo que se llama COVID-19 persistente, que afecta más o menos un 30% de los pacientes con infecciones leves, que tienen síntomas desde un mes hasta varios meses después de la infección, que le van continuando en el tiempo. Y ahí, lo que primero que hay que hacer es una evaluación minuciosa de si lo único que está sucediendo es que pasó el COVID o que el COVID lo que hizo fue destapar algún otro desequilibrio que había previamente, de pacientes que quizá tenían un poco de condromalacia o pacientes que quizá tienen una inestabilidad cervical o una mala postura que favorece el dolor. Entonces, no es el COVID solamente, sino el COVID como gota que rebalsa también a veces ciertos vasos que estaban descompensados y faltaba el último toque en este caso como para empezar a hacer síntomas. Entonces, la parte importante es esta de empezar a concientizar a la gente de que se necesita un control reumatológico de los pacientes que tuvieron COVID, sobre todo de los que van a tener síntomas articulares. No estoy diciendo de todos los pacientes que pasen por el reumatólogo, sino de los que tienen síntomas articulares como los que yo te contaba, de fatigas, dolores musculares, etc. O sea que hablaríamos solamente de un agravamiento de aquellas personas que ya tienen un antecedente reumatológico. No, a ver, hay pacientes que ya lo tenían, que ya tenían molestias articulares y se les agravan, y hay pacientes que te dicen: no, a mí nunca me dolió la cabeza, pero ahora que tuve COVID empecé a tener dolor de cabeza que nunca había tenido, o empecé a tener dolores de espalda que nunca había tenido, o empecé a tener dolores de rodilla que nunca había tenido. Ahora, hay que analizar si en ese paciente quizás había un par de factores predisponentes más allá del COVID para ese dolor de cabeza o para ese dolor lumbar. Ahí es donde yo me digo, es algo nuevo, pero que siempre hay que ver cuál es el terreno que había para que eso florezca, digamos, y para que eso aparezca. Sobre todo aquellos que tuvieron COVID sin haberse vacunado. Quizás la persona vacunada de alguna manera ya tiene algunas defensas que le permiten no llegar a un cuadro tan avanzado. Y tienen otro tipo de reacción inmunológica. Básicamente, los pacientes que se infectan y no están vacunados pasan por una reacción inmunológica distinta, y el virus no es lo mismo que haber sufrido la vacuna. Las dos cosas dejan inmunidad, pero básicamente lo que estamos viendo es que las reacciones del sistema inmunológico de cada paciente son absolutamente individuales. Por eso se ven convivientes de la misma edad, los dos jóvenes, los dos comen la misma comida, duermen en la misma cama y tienen síntomas completamente distintos, y hay uno que está haciendo síntomas súper graves y termina internado, y el otro tiene la nariz tapada y no siente nada. Ahí lo que está jugando el papel no es el virus, sino el sistema inmune del paciente. El sistema inmune del paciente está condicionado por factores genéticos, históricos, ambientales y etcétera, que esos son los que tenemos que ir corrigiendo también en cada caso cuando después ya pasó la infección. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica crónica en remisión? Ante la aparición del COVID, ¿hay riesgos de que esta enfermedad vuelva a activarse? Depende de lo que llamamos como enfermedades reumatológicas. Hay enfermedades reumatológicas de las que son autoinmunes, que quizás son las que vos te referís, que ya tiene el paciente un trastorno del sistema inmunológico. Entonces, en ese caso, como vos decís, esto puede ser algo que cambie un poquito el tablero, que el paciente venía en remisión y después de eso empieza a hacer reactivaciones.
Otras enfermedades reumatológicas, que son las degenerativas, que es como otro capítulo completamente distinto, ahí están las artrosis, las tendinopatías, etcétera, que ahí el sistema inmunológico no sería el que está principalmente en juego, o por lo menos no tiene una disfunción conocida del sistema inmunológico, y ahí es donde vos tenés que también ver cuáles son todos los factores mecánicos, posturales, etcétera, que esos son los que por ahí condicionan la aparición de nuevos dolores. Son dos pacientes completamente distintos. Los dos, sin duda, el paciente, como vos decís, que tiene enfermedades autoinmunes, yo creo que sin duda tiene que pasar por el reumatólogo porque ya tiene una enfermedad conocida. Después de haber tenido COVID tiene que hacer un control, por más que justo hace 6 meses no iba porque me sentía muy bien. Bueno, un mes después del COVID no está mal hacer un laboratorio general como para ver cómo están las cosas y quizás, no sé, imágenes, etcétera, o estudios complementarios según el caso. O sea que la reumatología sigue contando con todas las armas para enfrentar cualquier tipo de problema que pueda surgir post-COVID. Claramente, sí, claramente, nada más que esto es como una especie de factor más que se agrega al tablero y que hay que decidir, bueno, si este factor es el principal o era un factor más y todo lo demás era lo que estaba predisponiendo a que esto suceda. Entonces, bueno, esas son las decisiones que hay que tomar en cada paciente, sobre todo cuando tienen dolores, como yo te decía, fatiga, debilidad, ese tipo de patologías que son muy, muy frecuentes y que se asocian también a estas otras cosas que pasan con el confinamiento, de la gente que empezó a comer distinto, cocina menos, va menos al supermercado, pide más delivery, se mueve menos, dejó de ir al aquagym, dejó de ir al gimnasio, dejó de ir a caminar con los amigos. Entonces, también hay un montón de factores que no lo estamos poniendo en juego, pero que sin duda están puestos en juego, la preocupación de los pacientes, la situación económica, mil cosas, que en el dolor, digamos, es una resultante de todos estos factores individuales en una misma persona. Bueno, en definitiva, volver al reumatólogo si es que tuvimos alguna vez enfermedades reumatológicas y atravesamos el COVID, ese sería el mejor consejo. Vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Estamos en Centro Ensamble Delta, que es San Luis 2314, acá en la ciudad de Rosario, y en el Centro Rocamora, que queda en la calle Rocamora 76, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Bueno, Duilio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Nosotros seguimos con más. Y yo me voy ahora a Siempre, empresa que se ocupa del cuidado de adultos mayores o personas que están atravesando por alguna patología. Vamos a hablar con una asesora comercial, en este caso Lucía Cantore, a quien le vamos a hacer consultas habituales del público, como por ejemplo en este caso cómo son los planes de contratación y los lugares donde se presta el servicio. Nos dedicamos a acompañar a adultos mayores y a todo aquel enfermo que necesite asistencia, tanto en sanatorios como en su domicilio. Contamos con planes prepagos, la gente puede pagar una cuota mensual y poder acceder en caso de una internación a tener el cuidado en el sanatorio donde esté, y luego cuando la persona le dan el alta puede tener el cuidado en su domicilio. Con respecto a la atención en domicilios, ustedes trabajan con lo que se denomina servicio de atención inmediata. ¿Cómo se contrata esto? Eso lo puede contratar de forma mensual, lo puede hacer por 15 días, lo puede hacer por semana, como la persona lo necesite. Bien, aquí vemos en las imágenes cómo se toman todas las precauciones, los protocolos para las personas cuando ingresan, al igual que cuando van los prestadores a los domicilios. Vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse para contratar este servicio que realmente es tan importante siempre tener el teléfono a mano. Bueno, nosotros estamos ubicados en calle Rioja 2240, es entre Oroño y Alvear. Y bueno, las personas pueden llamar, nosotros en el área comercial tenemos un 0800 o bien pueden llamar al fijo que es 527-5669. Bueno, muchas gracias Lucía, les recordamos a todos que siempre continúa ofreciendo los test rápidos para sospechas de COVID-19 con sus dos modalidades, test con resultados entre 24 y 48 horas o el otro test con resultados en el día. Esto realmente es una tranquilidad saber que contamos con ello para nosotros y para la familia, para todos que nos rodean. Vamos a darles el teléfono para que lo tengan agendado, es el 0800-345-2260. Nosotros continuamos con más Televida. Tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos, de noche no podía dormir el dolor y ahora hago todo en mi casa. Rosario, nueva dirección,
Francia 912, 437-7565. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.